Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra González de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil que busca generar entornos favorables para la niñez y juventud en México. El día de hoy estamos muy entusiasmados con iniciar nuestra temporada de otoño de Conectando en Red. Un ciclo de charlas para vivir lo ordinario. Entornos favorables para la niñez y juventud en México. El día de hoy estamos muy entusiasmados con iniciar nuestra temporada de otoño de Conectando en Red. Un ciclo de charlas para vivir lo ordinario como extraordinario. Para conectar con nuestros hijos. Bueno, para comenzar, un poco de Aida. Aida es psicóloga con maestría en psicología clínica, es especialista en niños y adolescentes. Trabaja desde hace 15 años en el tema de escuchar sin juicio para conectar con nuestros hijos. Es coach logoterapeuta, enfocada en temas de pautas de crianza y tiene formación mindfulness para niños y jóvenes. Vamos a invitar a que se una con nosotros. Y en consulta privada para familias. Es coach logoterapeuta, enfocada en temas de pautas de crianza y tiene formación mindfulness para niños y jóvenes. Vamos a invitar a que se una con nosotros. Listo. Muy buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes, Aida. Pues bienvenida a Conectando en Red desde México, Colombia. Nos da mucho gusto poder platicar entre países y podernos unir en esta tarde. Un gusto para todos, Ale, el gusto es mío. Qué delicia estar acá, me alegra un montón. Les agradezco muchísimo la invitación. Pues platícanos un poquito, vamos a hablar el día de hoy de cómo escuchar sin juicio para conectar con nuestros hijos, pensando de todas las edades, desde la primera infancia hasta nuestros hijos adolescentes, universitarios. Platícanos, ¿qué rol tiene el lenguaje en la interacción con los hijos? Bueno, Ale, pues el lenguaje tiene un poder enorme en la comunicación, no solo con los hijos, sino con todas las personas. Y quiero que en este momento pensemos en el valor que tiene el lenguaje en las interacciones con los que nos rodean, porque así debemos verlo con los hijos, ¿no? Cada palabra, no hablemos solamente del lenguaje verbal, hablemos del lenguaje no verbal, de la manera como nos dirigimos a ellos, de la postura corporal, el tono de voz, la mirada nuestra, ¿qué es lo que está comunicando? Es fundamental el lenguaje porque el tono lo ponemos nosotros. Entonces, esa es la manera como ellos empiezan a recibir información. Si nosotros llegamos de una manera empática, cuidadosa y así nos aproximamos a ellos, así lo van a recibir. Si nosotros entramos con una postura corporal rígida, con un tono de voz agresivo, pues va a ser muy difícil que escuchen nuestra voz. Ahorita más adelante les vamos a empezar a hablar un poquito de lo importante que es que nuestro lenguaje esté conectado con el lenguaje del adolescente o del niño, que nosotros podamos identificar el momento emocional que ellos están atravesando para podernos conectar, validar sus emociones y reconocerlos. Platicamos muchas veces también de hay que ser empáticos con los hijos, pero muchas veces yo creo que tenemos una confusión en qué es la empatía. ¿Nos puedes ayudar un poquito ahí a definir la parte de la empatía para esta conexión que buscamos? Claro, Ale, eso es fundamental porque cuando hablamos de empatía hay unas creencias como distorsionadas que hacen ver la empatía como que es hacer lo que el otro quiere, como ser permisivo, como ser tolerante. Y la empatía no es una aceptación débil, eso no es la empatía es conectarme con lo que el otro está sintiendo, conectarme con lo que mi hijo está pensando, sea el hijo de 4 años o sea el hijo de 14 años. El de 4 años que tal vez lo que está manifestando a través de una pataleta o de un berrinche es estoy enojado porque me quitaron mi juguete, ¿sí? O con el de 14 que puede estar muy enojado o el de 16 porque no le dimos un permiso para ir a una fiesta. Entonces, cuando soy empático, me conecto con los pensamientos, por ejemplo, que está teniendo ese adolescente, que en ese momento puede estar diciendo, soy el único que no va a ir a la fiesta, los demás van a estar hablando de lo que pasó y yo no voy a poder participar de esa conversación, mi mamá está siendo injusta, mi papá no me está entendiendo. Esos son los pensamientos que en ese momento están atravesando por la mente del adolescente. Con el niño de 4 años que no tiene el juguete que quiere, no se está sintiendo reconocido. Eso no es importante para mí, no me quieren ayudar, no me quieren cuidar.
Cuando somos empáticos, nos conectamos con esos pensamientos, hacemos un esfuerzo por entender lo que está sintiendo el niño o el adolescente y validamos su emoción. Eso es fundamental, porque para ellos, en ese momento, cuando nos conectamos, los hace sentirse reconocidos, validados. Dice, este adulto, no es el lenguaje interior de ellos, pero lo que sienten es que para nosotros son importantes. Si nosotros nos movemos en el mundo adulto, si identificamos cómo son nuestras interacciones en el mundo adulto, una vez tenemos conversaciones con los adultos sobre las dificultades que tenemos, sobre los miedos que tenemos, sobre las preocupaciones, lo que esperamos es que el otro reconozca lo que sentimos, no que pase rápidamente y nos diga, pero no es importante, pero no pasa nada, no te preocupes. Cuando hablamos de empatía necesitamos sentir, entiendo lo que estás sintiendo, entiendo que eso es difícil para ti, entiendo que estás pasando por un mal momento. Eso mismo es lo que recomendamos que suceda con los niños y con los adolescentes, que reconozcamos esa emoción, que reconozcamos que para el niño es difícil no tener el juguete, que para el adolescente es difícil que le digan, no vas a ir a esa fiesta, o que le digamos, ya desconéctate del celular, o acaba el videojuego. Conectarnos es fundamental para tener una conversación sana con ellos. Como dices tú, ese lenguaje que no sea todo, parece que nada más estamos dando órdenes, ¿verdad? O que todo el día estemos como dirigiendo. O sea, esa parte del lenguaje que haya esa empatía, esa conexión. Y es difícil porque a veces nos dejamos llevar por el día a día, o por las prisas, o por la costumbre. Y cuánto la importancia de sentarnos, a lo mejor, de ver a los ojos, de ponernos a preguntarle cómo se siente, ¿verdad? Esa es una parte que ahí es donde a veces tenemos que los papás poner más la alerta. Y a lo que mi siguiente pregunta es, ahorita que comentabas de la importancia de las etapas del desarrollo. ¿Cuál es la importancia de reconocer en qué etapa está el desarrollo cada hijo para poder tener una conexión de acuerdo a su edad? Claro, Ale. Mira, eso que tú mencionas es fundamental, conocer las etapas del desarrollo, pero antes quiero como devolverme un poquito al punto anterior porque lo que mencionaste es clave. Cuando usamos un lenguaje muy directivo, que generalmente es el lenguaje que usamos los adultos con los hijos, ¿no? De dar instrucciones, debes hacer esto, debes sentarte así, debes comer así, no debes ir a tal parte. Y digamos que ese lenguaje directivo se hace con todo el amor del mundo. Desde el rol del adulto decimos, es la mejor manera de acompañarlo, diciéndole lo que sí debe hacer o lo que no debe hacer. Pero ese lenguaje del adulto no está conectado con ellos. Nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios, ¿cierto? Y los hemisferios y las partes del cerebro tienen tareas distintas. Cuando nosotros estamos en un mood muy racional y dando un lenguaje muy desde debe ser así, nos desconectamos del mundo emocional, de ese lenguaje de las emociones. Entonces es clave que exista un equilibrio. Cuando hablábamos también de empatía y de reconocer las emociones, es importantísimo identificar en qué momento está nuestro hijo adolescente o nuestro niño para saber si es el momento oportuno para darle una indicación. Por ejemplo, cuando están en el modo berrinche, en el modo pataleta, el cerebro emocional está completamente activado. Y si nosotros entramos a decir, no llores, lo que debes hacer es esto, es como si estuviéramos hablando 2 idiomas distintos, pero 2 idiomas distintos, mandarín y español. No nos copia, no va a recibir la instrucción. Entonces, eso va a resultar que para el adulto la situación se vuelve mucho más frustrante y empieza a escalar y a escalar porque el adulto no se siente escuchado. Entonces, la emoción del adulto también escala, escala, escala. Lo más importante en ese momento es conectar con la emoción. Estás enojado, está siendo difícil para ti, al niño, al adolescente. Entiendo que te enojes conmigo si no te doy el permiso. Entiendo que te sientas frustrado. Inmediatamente, ¿qué hacemos ahí? ¿Cuál es el juego que empieza a ocurrir en el cerebro? Se equilibra, porque yo estoy
equilibrando, conectando ese cerebro emocional del adolescente o del niño con el mío. Y una vez esa emocionalidad baja, sí le puedo hablar en un lenguaje mucho más racional. ¿Por qué? Le debo hacer saber por qué es importante para mí que no vaya a esa fiesta. O por qué en este momento no le doy ese permiso. O por qué considero que es el momento de apagar el videojuego y de sentarse a hacer la tarea. Eso no quiere decir ser permisivo. Yo le puedo decir, es la hora de apagar el televisor y conectarte a la clase. ¿Lo haces tú o te acompaño yo? Y estoy dando dos opciones. A los niños y a los adolescentes sentir que tienen opciones para elegir, los hace sentir muy bien, ¿no? Porque tengo la posibilidad de elegir. Estoy compartiendo el control. Pero yo como adulto tengo la seguridad de que las opciones que le doy son favorables ambas para él. ¿Sí? No es si quieres comer o no quieres comer. Es si quieres comerte el brócoli o si quieres comerte la zanahoria. Te hago sentir que estamos compartiendo el control. Tengo la claridad como adulto de por qué eso es importante. Entonces quería como enfatizar, dime algo. No, adelante, sigue, adelante. Y en el siguiente punto que hablábamos de las etapas del desarrollo, pues definitivamente hay necesidades distintas en cada uno de los momentos. Los niños más pequeños, más o menos hasta los 9 años, todavía ven a papá y a mamá o a los adultos más significativos con toda una admiración, ¿no? El referente de seguridad, de yo quiero ser así como tú, ¿sí? Mientras que el adolescente no nos ve así. Para el adolescente las figuras, digamos, o los referentes más importantes empiezan a ser los pares. Es esa etapa de la socialización donde quieren pasar tiempo con los amigos, quieren estar conectados a las redes. Los niños todavía no, los niños son muy demandantes. Los niños todavía, mamá ven, juega, papá ven, juega, ven, ayúdame, ven, acompáñame. Y tal vez es el momento donde ya no más, déjame un momento. Entonces tenemos que tener eso clarísimo. Porque me pasa en consulta que muchas veces los papás me dicen, pero es que ya no quiere compartir tiempo conmigo, pero es que ya no quiere sentarse a la mesa con nosotros, pero es que no me cuenta nada. Eso pasa, mientras que los niños más pequeños son muy demandantes. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cuando trabajamos en la conexión, en el desarrollo de la empatía, si eso lo empezamos a hacer a temprana edad, los frutos se van a ver más adelante. Pero si yo soy un papá o una mamá que estoy conectado con otras actividades permanentemente, que no hago contacto visual, va a ser muy difícil que ese adolescente me busque, quiera interactuar conmigo, porque eso se enseña a una temprana edad, ¿sí? Yo entiendo y creo que es importante ahorita hacer un paréntesis y mencionarlo. Estamos en una situación muy particular y es de la pandemia. Llevamos meses con los niños en casa, meses en los que papá y mamá trabajan y es muy difícil prestarles la atención que quisiéramos prestarles. ¿Qué hay que hacer? No se trata de cantidad de tiempo, se trata de calidad de tiempo. Yo puedo enseñarle a un niño de 4 años cómo encontrar mi atención. Cuando está llamándome, yo le puedo decir, ¿quieres mi atención, verdad? Me volteo, lo miro a los ojos y le digo, ¿estás buscando mi atención, verdad? Si tú ves que mamá está trabajando, si tú ves que mamá está en una reunión, tú esperas a que mamá termine, me haces así, yo te miro, hago esta seña y tú esperas. Pero le enseño cómo hacerlo, porque ellos están empezando a construir sus habilidades. Esta parte de nuestro cerebro, que es el lóbulo prefrontal, ¿saben cuándo termina de madurar? A los 23 años. 23 años, es decir, es un camino larguísimo. Y es esa parte que les permite a ellos desarrollar habilidades que tienen que ver mucho con la empatía, con la toma de decisiones, con el liderazgo. Entonces, yo debo ser consciente que mientras ese cerebro termina de madurar, yo le presto las habilidades a mi hijo. Le enseño cómo pedir algo, le enseño que el grito no es el que resuelve el conflicto.
¿sí? Eso es fundamental. Entonces, cuando empezamos a conocer los diferentes momentos del desarrollo, somos mucho más conscientes de lo que necesitan nuestros hijos. Y saben que el conflicto se vuelve como en una oportunidad para enseñar una habilidad. Cuando yo veo este momento, o de los adolescentes cuando se encierran en su cuarto, o tiran la puerta, o se quedan en silencio y no quieren hablar a los papás, yo digo, esto se tiene que convertir en una oportunidad para enseñarle a mi hijo algo. Cuando el niño tira el juguete, o no quiero comer, o se cruza de brazos, se tiene que convertir en una oportunidad para enseñarle algo. ¿Por qué? Porque si yo no aprovecho esa oportunidad para enseñar, con lo que me conecto es con la emoción o con la frustración que me está generando a mí como adulto que mi hijo no haga las cosas que yo quiero. Porque estoy sintiendo que estoy perdiendo el control, estoy sintiendo que estoy perdiendo la autoridad, estoy sintiendo que no me está respetando. A muchos papás les pasa que la sensación que le genera el comportamiento inadecuado de su hijo es que no me está respetando. Si yo pienso eso como adulto, inmediatamente se despliegan en mí unas actitudes de me pongo a la defensiva. Me pongo a la defensiva porque es que tú no me estás respetando y tengo que poner un límite. Cuando yo actúo así, no me estoy conectando con la emoción, porque el niño no está pensando en quiero quitar la autoridad, no quiero respetarlo. El niño lo que está pensando, el adolescente lo que está pensando cuando no le damos el permiso es no me entiende, está siendo injusta, no sabe que es la fiesta más importante. Las otras mamás sí dan permisos. Eso es lo que él piensa. Él no está pensando que digamos lo que nos quiere quitar es autoridad. Eso no es lo que están pensando. Entonces, cuando nos conectamos, entendemos esos pensamientos y tomamos mejores decisiones. Hacemos una pausa y decimos, ¿qué quiero enseñarle en este momento? ¿Cómo quiero leer este momento? ¿Cómo lo voy a interpretar? Eso es fundamental. Aquí te están mandando un mensajito que les encanta escucharte, y aprovecho para decirles a la gente que nos está escuchando que puede hacer comentarios o preguntas y los vamos leyendo a cómo vaya la conversación. Aida, platícanos un poquito de eso, ahorita que comentamos del escuchar sin juicio. O sea, ¿cómo como papás? Porque así como dices tú, tu mentalidad que traes me quiere quitar autoridad. ¿Cómo le hacemos para nosotros realmente hacer esa conexión y escuchar abiertamente? Porque traemos una educación, cada quien, de otros tiempos, de nuestras creencias. Y entonces, ¿cómo romper con esa parte de sentirte fuera del control o sin autoridad para poder escuchar sin juicio? ¿A qué nos referimos a escuchar sin juicio? Bueno, Ale, escuchar sin juicio, yo lo asocio inmediatamente con dos palabras, y es curiosidad auténtica. Como adultos o como padres, siempre queremos que nuestros hijos nos cuenten las cosas, que confíen en nosotros, y eso viene desde el discurso, ¿no? Pero cuando yo tengo una curiosidad auténtica, tengo que pensar, ¿para qué le estoy haciendo esta pregunta? ¿Cierto? ¿Para qué le estoy haciendo esta pregunta a mi hijo? ¿Para que me diga la verdad? ¿Para después actuar en modo reactivo y ponerle un límite? ¿O porque intencionalmente quiero saber lo que está pensando? Quiero saber lo que está sintiendo. Y los niños y los adolescentes son muy hábiles en sentir eso. Yo trabajo en educación además, y cuando un niño me expresa que no se siente cuidado, él conecta, él sabe perfectamente que adultos, que profesores tienen una intención auténtica de escucharlo, de reconocerlo, de validarlo. Entonces lo conecto, digamos, en primera instancia con estas dos palabras de tener una curiosidad auténtica, no de actuar desde el rol del experto, de yo me las sé todas, sino de tú eres un adolescente o tú eres un niño, pero para mí es importante escucharte. Yo aquí no soy el experto, yo quiero escuchar tu voz. Eso, por un lado, es fundamental. Pero hay otro pedacito que es, si nosotros pudiéramos capturar el comportamiento de nuestros hijos como si fuera una foto, cuando hablamos de describir sin juzgar, es hacer una observación relatando lo que sucede con su comportamiento, no emitiendo un juicio. ¿Qué es un juicio? Un juicio es cuando yo le digo al niño,
Muy bien, recogiste todo. Eso está muy bien, te comiste todo. Eso es un juicio, porque yo le estoy haciendo saber, eso estuvo muy bien. Si yo le digo al niño de 4 años, esta vez guardaste todos los juguetes en la caja. Cuando los vuelvas a usar, va a ser más fácil para ti encontrarlos. Le estoy haciendo ver, ¿qué le estoy enseñando? Que para mí el valor, en mi casa, la organización es un valor importante, el orden, pero además le estoy enseñando por qué también es importante para él. Le estoy mandando ese mensaje y no le estoy diciendo solamente, muy bien, eso estuvo muy bien, sino también le estoy diciendo por qué es importante. Describo el comportamiento sin juzgarlo. Al adolescente, cuando llega a contarme algo que es importante para él, y yo le digo, entiendo, eso es importante para ti, me encanta, me hace sentir tranquila que me cuentes esas cosas, me hace sentir segura. Para mí como mamá es importante, es distinto, es completamente distinto. Si un adolescente me cuenta que está tomando una decisión difícil, porque, no sé, en temas de consumo de sustancias, por ejemplo, que tiene alguna preocupación porque sabe que algo está pasando con un amigo, ¿cierto? Cuando vienen esos temas tan álgidos, si yo inmediatamente le digo, está muy mal lo que hiciste, rompo, fracturo la relación inmediatamente. Si yo lo primero que le digo es, qué valiente estás siendo por contarme. Me hace sentir orgullosa que me estés contando esto que está siendo tan difícil. Inmediatamente me conecto. Describo la situación, describo el comportamiento, le hago sentir por qué es valioso en nuestra familia, en el colegio, en la comunidad, en el sistema social en el que nos movamos, cuál es el valor que hay detrás. Es fundamental y tiene mucho que ver con la empatía. Me encanta esa parte que dices también desde la educación, porque también aquí tenemos a maestros y nosotros como Educando en Red trabajamos entre papás y entre las instituciones educativas. Y siento que para los niños, yo veo a mi hija que está en quinto de primaria, que siempre sus maestras pues es parte de su entorno, es parte de su seguridad. Entonces, esa conexión que puede haber también entre tus adultos, que son tu apoyo, es muy importante. Y esa conexión que también puede haber de empatía con los maestros, pues ahora justamente en la pandemia puede ser también una salvación para niños que a lo mejor no la están pasando muy bien en su casa, que no tienen un ambiente familiar muy fácil de llevar. Y creo que esa puede ser también como una respuesta para el niño, el poder tener con quien lo escuche y le dé una dirección. Eso es fundamental porque el profesor es un adulto muy significativo en la vida de niños o adolescentes. Y yo creo que ha sido todo un reto a través de pantallas seguir leyendo a los niños, seguir identificando qué me están diciendo los ojos de este niño, qué me está diciendo la mirada, qué me está diciendo que hoy está más silencioso cuando siempre es muy participativo. Y los adultos tenemos una responsabilidad enorme, desde el rol de papás o desde el rol de educadores. Porque podemos abrir las puertas para que los niños nos compartan eso que están sintiendo. Y podemos hacer equipo con los papás. Cuando un profesor identifica que hay una situación difícil en casa, es muy importante, digamos, mi mirada como educadora y como psicóloga es que es necesario hacer un equipo de trabajo. Y yo tengo una responsabilidad de sentarme con esa familia y hacerle ver como educadora o como psicóloga que tengo una preocupación. Es válido escuchar a los papás. Hay familias en las que se están presentando circunstancias muy complejas y no se trata, digamos, con esto no quiero ni señalar ni culpar porque es válido, nos cambió la vida a todos. Pero sí podemos acompañar. Y sí tenemos una responsabilidad de cuando yo sé que algo está pasando en un niño, inmediatamente conectarme con su familia, hacer un equipo de trabajo y diseñar un plan y decir cómo lo vamos a acompañar. Si en casa está siendo difícil, ¿cómo podemos acompañarlos a ustedes como familia? ¿Cómo podemos darle apoyo? Eso es necesario. Incluso desde mi experiencia, digamos, en colegios,
Hemos buscado tiempos individuales con algunos niños. Y no se trata de 1 hora más de clase, no se trata de 45 minutos de clase. Pueden ser 5 minutos donde yo me conecte con un chiquito a través de una videollamada y le pueda decir, aquí estoy, mira, quiero que conozcas dónde estoy. ¿Sabes que tu participación hoy en clase estuvo increíble? O contaste que estos son tus juguetes favoritos. A mí cuando niña también me gustaban esos juguetes. Conecto con él. En la siguiente clase ese niño va a estar absolutamente participativo. Va a estar absolutamente conectado con mi clase. Va a querer que llegue la hora de clase. Tenemos una responsabilidad enorme. Y con casa, trabajar en equipo. Mi invitación para los papás que están acá o que nos van a escuchar, porque esto va a quedar grabado, es decir, apóyense en otras instancias, apóyense en el colegio, apóyense en los adultos del colegio. Se vale decir, está haciendo esto difícil en casa, ayúdenos. Se vale hacer un plan de trabajo especial para cada niño, para cada adolescente. Ellos necesitan ser escuchados y es la manera como además les estamos modelando habilidades. Si no hacemos eso, no estamos permitiendo que esas habilidades se vayan desarrollando, que ese cerebro vaya madurando. Es la oportunidad para hacerlo. ¿Qué historia queremos que nuestros niños cuenten de este tiempo de pandemia? ¿Qué historia queremos que ellos cuenten de mamá, de papá, del colegio, de sus profesores? ¿Se vale decir, hay cansancio? Sí, se vale que los adultos compartamos eso. Pero ¿qué historia queremos que ellos cuenten? Tú tocaste ahí un punto, digamos, para cerrar este tema, que es fundamental y tiene que ver con la historia de crianza que todos traemos, con la historia de crianza. Sin lugar a dudas, nuestros padres lo hicieron de la mejor manera posible, con las herramientas que tenían. Hoy en día hay más investigación, más información, tenemos una responsabilidad mayor. No se trata de juzgar, pero sí se trata de decir, ¿qué pasaba en mi casa cuando yo me enojaba? ¿Qué pasaba en mi casa cuando yo me sentía triste? Posiblemente eran familias en las que la tristeza era, ay, pero eso no es tan grave, ay, no le pongas atención. Tú llorando por eso, ay, no, eso no es importante. No Eso pasa se nada, llama aquí no pasa nada. Eso se llama minimizar. O eso a veces tal vez podía ser ignorado. Ay, no, es que llorando por esas tonterías. Entonces hoy en día yo soy un adulto que ¿qué hago cuando mi hijo experimenta esa emoción? Este es un tema larguísimo, digamos, ese tema podría ser muy amplio, digamos, para trabajarlo en algún otro momento, pero sí vale la pena que como adultos identifiquemos cuál fue nuestra historia de crianza. ¿Qué quiero hacer diferente? Porque en el momento en que lo identificamos y lo hacemos consciente, podemos decidir hacerlo de una manera distinta. Hacerlo de una manera distinta, intencionalmente. Y muchas veces también hay papás que buscan, son muy permisivos para ser amigos de sus hijos, o para no crear un conflicto, o muy estrictos, que entonces no se da la comunicación. ¿No? ¿Cómo poder llegar a ese equilibrio y poder conocer el mundo interior de nuestros hijos? Bueno, Ale, eso que dices es clave. Son los estilos parentales, ¿no? Y yo creo que no siempre estamos en una misma línea, a veces nos movemos. Y yo he observado familias que en ocasiones también se mueven de un estilo parental a otro desde el cansancio. De decir, ay, ya estoy hasta aquí, bueno, coge el celular, coge el iPad, bueno, juega, sí, no importa. Esta noche duérmete más tarde, no hay problema. Desde el cansancio, desde el mismo agotamiento del adulto. Ahí es cuando es importante identificar por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo para tomar acciones distintas? Por otro lado, el estilo parental desde la rigidez absoluta, lo que esconde detrás de eso es un miedo profundo. Y lo que queremos hacer es, no se te olvide que yo aquí soy el adulto. No se te olvide que las reglas aquí las pongo yo. Y hay una rigidez. ¿Qué es lo que pasa? Que más adelante eso va a tener unas consecuencias. Por ejemplo, cuando hay mucha rigidez en el estilo parental, vemos niños que tienen muchas dificultades para poner límites.
Vemos niños que se mueven muy desde el deber ser. Lo hago porque toca, porque lo dice el adulto. Pero pasa que a veces entran en una adolescencia donde el adulto no está tan presente, digamos, y se dan permisos que no se dieron antes. No saben cómo pedir ayuda, no han desarrollado esas habilidades. Eso es fundamental. Por otro lado, cuando hay un estilo de crianza muy permisivo, digamos, un pedido que hacen los papás es, pero yo quiero que mi hijo me cuente, Aida, me dicen en consulta, Aida, pero es que yo quiero que mi hijo me cuente las cosas. Yo les digo, todos los papás quisiéramos eso. Yo soy mamá, además, se me olvidó contarles, yo soy mamá, también quisiera eso. Pero la realidad es que eso no va a ser así. Alguna vez a alguien le escuché que decía, cuando nos hacemos amigos de nuestros hijos, dejamos huérfanos a nuestros hijos. Los amigos son los de su edad. Si es el adolescente, son los de 15, 14 años. Esos son los amigos. O los de 7 años, los de 7 años son los amigos. Yo soy el adulto. Yo soy el adulto que acompaño con cuidado, con amor, con empatía. Pero yo tengo la tarea de acompañar. Yo tengo que tener claro hacia dónde voy, cuál es la meta, cuál es la rutina que quiero enseñar por el bien de mi hijo. Entonces, estos papás a veces tan permisivos que lo hacen en algunas ocasiones como con la idea de querer ser amigos. Lo que están mostrando más adelante es, algunos adolescentes lo sienten así, como una sensación también de abandono, porque los niños y los adolescentes necesitan límites, necesitan saber hasta dónde puedo llegar, pero si caemos en un escenario donde todo se puede, todo se vale y no hay un feedback, no hay un adulto que me esté diciendo hasta dónde, no me genera una sensación de cuidado, sino de inseguridad absoluta, y genera el efecto contrario. Entonces, es fundamental tener claro, y ahí vuelvo sobre el tema de los estilos de crianza, ¿sí? Nosotros muchas veces decimos, yo quiero repetir esto de mi mamá y yo quiero repetir esto de mi papá. Y decimos, esto sí no lo quisiera repetir para nada. Y no nos damos cuenta y lo estamos repitiendo constantemente. El tema de los gritos, por ejemplo, hay algo que también viene a consulta muchas veces por parte de los papás. Pero es que yo le digo varias veces, Aida, pero es que se lo repito, se lo digo amorosamente. El grito es lo que me funciona, entonces se vale. Y yo les digo, ¿saben qué es lo que pasa? Que con el grito generamos ese miedo. Entonces el niño inmediatamente puede que ocurra un cambio de comportamiento desde el miedo, pero no está teniendo claro el por qué es importante, por ejemplo, que se conecte a la clase. El por qué es importante hacer la tarea. El por qué es importante que se coma determinados alimentos. El por qué es importante que venga y se siente a la mesa a comer con nosotros los papás. El por qué es importante que me diga la verdad. Entonces, es fundamental identificar el estado emocional, conectarnos con ellos y si queremos enseñarle algo, hacerlo en los momentos, digamos, de modo ejecutivo, cuando hay tranquilidad. Si nosotros como adultos, imaginémonos que tenemos en el escenario laboral, ¿en qué momento somos más receptivos a lo que a nuestro jefe nos dice? ¿En el momento de miedo? ¿En el momento de angustia? ¿En el momento del grito? ¿O cuando nos dice de pronto cuidadosamente? ¿Cuándo somos más receptivos? ¿Cuándo hacemos más conexión? ¿Y cuándo respondemos a esa tarea de una manera más efectiva? Igual, a los niños y a los adolescentes les sucede exactamente lo mismo. Esa parte que dices tú también de los adolescentes, ¿verdad? Que muchas veces ellos se sienten que ya son adultos, pero pues como hay que darles esa libertad, pero no soltarlos, el acompañarlos, esa parte de platicar con ellos en un momento tranquilo sobre todo temas que a lo mejor piensan o pensamos diferentes a nuestros hijos, cómo podemos entablar esa conversación de escucha y para poder emitir una opinión, esta es mi opinión, respeto la tuya, ¿qué opinas tú? Y poder abrir ese canal, porque como hablabas en un principio del cerebro que todavía no está maduro, y hay papás en los que a veces también pasa que ya lo ven grande o ya lo ves muy,
muy desarrollado, ¿qué piensas? ¿O lo tratas como adulto? Y pues no, sigue siendo una persona que necesita de tu cuidado y de tu consejo, ¿no? Mira, Ale, una recomendación que yo le hago a los papás es buscar un tiempo intencional para compartir con los hijos. Es decir, tener esas conversaciones no debe venir de una situación de conflicto, ¿sí? No debería buscar esas conversaciones intencionales, no debe surgir cuando me dijo una mentira, o cuando llegó tarde a la casa, o cuando consumió alcohol y me di cuenta que consumió alcohol. No deberían surgir las conversaciones a partir del conflicto. Deberíamos tener una rutina donde haya tiempos establecidos para conversar con los niños, pero eso se construye desde niños, cuando yo empiezo a jugar con ellos. Con los adolescentes, ¿qué es? Las mamás con su hija adolescente, vamos a comernos un helado juntas, vamos a comer juntas, vamos a tomarnos unas onces. Yo les digo a los papás que a veces un tiempo fabuloso para hablar con los hijos adolescentes es cuando los recogen en una fiesta. Irlos a recoger en una fiesta. Van, los recogen, van en el carro y las conversaciones que se tienen escuchando todo lo que pasó en la fiesta son increíbles. Yo escucho sin juzgar. Escucho. Después, como adulto, digiero esa información, me doy cuenta qué fue lo que pasó, lo pienso y digo, ¿qué es lo que quisiera enseñarle a mi hijo de esta situación que me preocupó? Y le digo como, ven, el otro día cuando te recogí, escuché esto, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de este comentario que hizo tu amigo? Cuéntame bien, ayúdame a entender qué fue lo que pasó en esa fiesta. Ayúdame a entender por qué se dio ese conflicto. Cuando yo digo estas palabras, esta pregunta es poderosa. Ayúdame a entender, le estoy haciendo notar al otro que de pronto no lo tengo tan claro, que quiero escuchar su relato, que no me quedé solamente con la versión que escuché, que su voz es importante para mí. Cuando nos llama al colegio el profesor y nos cuenta algo, y yo le digo, ven, parece que se presentó una situación en el colegio, cuéntame bien qué fue lo que pasó. Yo tengo la voz de tu profesor, pero quiero escuchar la tuya. Como le diga amorosamente, eso es fundamental. El juicio es padrísimo. ¿Nos puedes, Aida, por último, dar unas recomendaciones para los papás, para el poder, papás y maestros, como mencionábamos ahorita, para poder tener esa conexión, de conectar, de escuchar sin juicio, y para poder seguir viviendo lo ordinario como extraordinario? Viviendo lo ordinario como extraordinario. Así tenemos que vivir esta pandemia, Ale. Así es. Viviendo esta situación día a día. como extraordinaria. Así es, así es. Bueno, Ale, pues he venido ahí dando como unas recomendaciones, pero clave, una, reconozcamos el estado emocional de nuestros hijos. Entonces, es oportuno este momento de llanto, de enojo, para decirle lo que espero de él. ¿Es oportuno ese momento? No, no me va a escuchar. Si lo hago en ese momento, es porque no, estamos hablando dos lenguajes completamente distintos. Entonces, si lo hago en ese momento, yo me voy a sentir frustrada como mamá y él no me va a escuchar. Entonces, identifiquemos el momento oportuno para hablar, ¿sí? De acuerdo al estado emocional. 2, validemos las emociones. ¿Qué es validar la emoción? A las emociones hay que ponerles un nombre. Está enojado, está triste, está frustrado, está feliz. ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que me está diciendo su mirada y lo que me están diciendo sus palabras? No es lo mismo estar triste que estar enojado. Hay 4 emociones básicas, ¿sí? Cuando un niño siente rabia, cuando un adolescente siente rabia, es porque le han quitado algo que es valioso para él. Igual sucede con el adulto. Cuando el adulto pierde un trabajo, por ejemplo, se lo quitaron de una manera abrupta, siente enojo. El adolescente que no le dan el permiso siente rabia porque esa ida a esa fiesta era valioso para él. Entonces hay que reconocer las emociones y diferenciarlas. La tristeza se siente cuando pierdo algo que es valioso de manera inesperada.
no me lo imaginaba, de manera inesperada lo perdí. Y el miedo se siente cuando algo que es valioso para mí está siendo amenazado. Como adulto tengo que tener la capacidad de identificar, esto es miedo y se llama miedo, o es rabia, o es tristeza, o qué es. Y enseñarle a mi hijo a poderlas nombrar. Ese sería el punto número 2. Otra recomendación, otro tip de pronto ahorita es, identifiquemos nuestros detonantes. Hemos tenido suficiente tiempo en casa con nuestros hijos para saber qué es lo que más nos detona. No es lo mismo a todos los papás. No es lo mismo. Hay papás muy tranquilos cuando, por ejemplo, se le regó el jugo al niño en la mesa. Hay papás que son tranquilos con eso. Otros que no lo toleran. Hay papás que son muy tranquilos cuando el niño dice, no me quiero bañar, y dicen, bueno, ahorita no, ¿cierto? Entonces, identifiquemos nuestros detonantes para saber en qué queremos hacer cambios como adultos. Si yo quiero cambiar el grito, entonces, ¿qué es lo que me detona? ¿Qué es lo que me hace gritar? Lo identifico como adulto. Eso es fundamental también. Digamos, yo diría esas tres. Algo que le quisiera decir a los papás es, no hay que darse látigo, ¿sí? No hay que darse látigo. No, esto no funciona desde la culpa. Entonces, escuché esto, porque además ahorita hay cantidad de lives, de psicólogas, de opiniones, controversia. No hay que darse látigo, hay que identificar qué me puede funcionar. ¿Qué me quiero llevar hoy de este live que hizo Ale? Que hicieron ahí, ¿qué me quiero llevar hoy? ¿Qué voy a tomar para mi casa? ¿Qué voy a tomar para mí? Y hago cambios pequeños, pero que permanezcan en el tiempo. Porque esto no es una fórmula mágica. Si yo lo hago una vez, no quiere decir que ya me vaya a funcionar perfecto. No, lo tengo que hacer de manera repetida, constante. Esa es otra estrategia. Repetirlo una y otra vez, una y otra vez. Y ahí voy a ver el cambio. Se siembra una semilla y el fruto se recoge más adelante. 23 años en madurar este lóbulo prefrontal, que es cuando realmente tienen todas las habilidades puestas. Pues muchísimas gracias, Aida, por todas tus recomendaciones. Aquí todavía había una pregunta que qué se hacía con el celular en los adolescentes. Podemos decir, como comentamos, que te pueden contactar. Aquí vamos a dejar también que te pueden encontrar, Aida, para cualquier también duda que haya. No sé si quieras comentar algo nada más por último de cómo manejar el celular en los adolescentes. Bueno, el celular en los adolescentes, a ver, importante. ¿Para qué usan el celular? Yo les quiero contar algo anecdótico. Yo trabajo en un colegio. Un mes antes de la pandemia habíamos hecho todo un taller y una formación para padres sobre lo importante que era que no tuvieran contacto con pantallas, ¿no? Pensando en ellos. Y al mes llegó la pandemia y las clases tienen que ser virtuales. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué nos ha llevado a entender esto? Debemos saber el para qué del celular. ¿Qué es para qué usa mi hijo el celular? Hay niños, pacientes que tengo que usan el celular simplemente para descargar aplicaciones, son músicos fantásticos, entonces para componer unas aplicaciones fabulosas. Otros que quieren estar pegados a los videojuegos. Otros que lo que quieren hacer es redes sociales y chatear todo el tiempo. Entonces yo debo identificar para qué mi hijo está buscando el celular. Y una vez yo reconozca esa necesidad de él, pues seguramente va a ser mucho más viable hacer un acuerdo. Va a ser mucho más viable, pero hay que tener mucho cuidado, hay que digamos, responder esa pregunta es de gran riesgo porque hay que tener en cuenta cuál es el momento del desarrollo, ¿no? Y hoy en día hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, hay que tener mucho cuidado con el intercambio de fotos. Hay unas aplicaciones que ellos usan, por ejemplo, para conectarse, y hay riesgo a veces porque se pueden conectar personas desconocidas. Entonces, lo mejor es que estemos informados como adultos y sepamos para qué nuestros hijos usan el celular o el iPad y lleguemos a acuerdos con ellos desde una curiosidad auténtica. Auténticamente esforzarme por reconocer sus necesidades. Excelentes recomendaciones, Aida. La verdad, un gusto estar contigo esta tarde desde Colombia. Tenemos amigos colombianos muy queridos y nos da muchísimo gusto el que nos hayas podido acompañar. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en Conectando en Red y los invitamos
el próximo martes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Aida. El gusto es mío, Ale. Un abrazo y el gusto es mío. Gracias. Igualmente, Aida. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Que estés bien.